Bueno, seguimos con el expresidente Uribe y ahora que se fue en contra de la reforma laboral del gobierno Petro y estas fueron sus contundentes declaraciones hoy domingo 16 de marzo de 2025 y se las vamos a presentar aquí a través de MG Noticias. Por favor, no se vayan. Reforma laboral afecta a trabajadores e inversión en empleo. Alternativas para promover fraternidad, no confrontación. Vamos a escuchar al expresidente Álvaro Uribe. Colombia tiene hoy 9 horas de recargo nocturno y paga la más alta tarifa, un 35%. Quieren pasar eso a 11 horas, acaban mucho empleo, acaban mucho negocio que tienen que trabajar muchas horas en la noche. Colombia tiene 18 días de festivos. El único país de la región que nos gana es Chile con 19. Pero mientras en Chile el recargo es del 30, aquí el recargo es del 75 y lo quieren llevar al 100%. Ya hablamos de el daño que hacen con el contrato de aprendizaje, con la eliminación del contrato sindical. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué nos parece bueno y qué proponemos? Nos parece bueno que hayan aumentado el salario mínimo. En los últimos años ha crecido un 50% al consolidarlo con el subsidio de transporte. Si se resta inflación es un crecimiento del 17%. Nosotros defendemos lo que hicimos, la reducción de la jornada de trabajo, que ha venido reduciéndose gradualmente. El año entrante va a ser de 42 horas, venimos de 48 horas, más educación, más tiempo para la familia, más tiempo para el deporte. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque lo que hace es afectar el empleo, afectar este tipo de negocios, generarle pánico a la inversión, eliminar elementos de fraternidad como el contrato sindical y crear todas las posibilidades de confrontación que hace mucho daño. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos medidas laborales que permitan que los empleadores y los trabajadores remen en la misma dirección. Una, pongan cuidado, hemos insistido muchas veces, para que empleadores y trabajadores remen en la misma dirección, se deberían buscar soluciones como esta. Que en un sector de la economía que crezca al año 4% más, en ese sector se pague una prima adicional. Eso estimularía mucho al trabajador y al empresario y estarían los dos luchando por lograr ese 4% de crecimiento o más. Le sirve a esta panadería y le sirve a los trabajadores. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, los muchachos de Rappi, las señoras, los señores que manejan Uber, que tengan seguridad social y que los dueños de la plataforma contribuyan con un alto porcentaje del costo de la seguridad social. Expresidente Uribe se fue contra la reforma laboral del gobierno Petro. Genera pánico a la inversión. La reacción se dio en medio de una visita que el exmandatario realizó en el barrio Simón Bolívar, en Medellín. En medio de la polémica que se ha generado esta semana con la propuesta de archivo que presentaron 8 congresistas contra la reforma laboral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se sumó a las voces en contra de esa iniciativa que ha promovido el gobierno Petro. Para el exmandatario, la propuesta afecta al empleo y genera pánico a la inversión. En medio de una visita que realizó al barrio Simón Bolívar en Medellín, Antioquia, Uribe fue vehemente al indicar que el incremento de conceptos como recargo de horas nocturnas podría terminar afectando muchas empresas y aumentaría las cifras de desempleo en el país. El expresidente Uribe aseguró: Colombia tiene 18 días de festivos. El único país de la región que nos gana es Chile con 19.
Pero mientras en Chile el recargo es del 30%, aquí el recargo es del 75% y lo quieren llevar al 100%. Ya hablamos del daño que hacen con el contrato de aprendizaje, con la eliminación del contrato sindical. La posición del jefe de Estado se conoce a pocas horas de que la Comisión Séptima del Senado vote finalmente la ponencia de archivo contra la reforma laboral. Esa posición ha generado toda una tormenta política en el país y hasta la convocatoria a una consulta popular promovida por el propio presidente Petro. Por su parte, el también jefe natural del Centro Democrático destacó que se haya aumentado el salario mínimo en los últimos años y defendió la reducción de la jornada de trabajo. Sin embargo, reiteró su posición frente a la reforma laboral de Petro. Lo que hace es afectar el empleo, afectar este tipo de negocios, generarle pánico a la inversión, eliminar elementos de fraternidad como el contrato sindical y crear todas las posibilidades de confrontación que hacen mucho daño. Más allá de los cuestionamientos, el exmandatario propuso una serie de medidas laborales que le permitan tanto al empleado como al trabajador remar hacia la misma dirección. Se debería buscar soluciones como esta, que en un sector de la economía que crezca al año 4% más, en ese sector se pague una prima adicional. Eso estimularía mucho al trabajador y al empresario, dijo Uribe. Con esa propuesta se consideraría que tanto el empleado como el empresario trabajarían de la mano para lograr ese incremento del 4% como para la economía de la compañía y que se vería reflejada en la del país. Asimismo, el expresidente dio una iniciativa para quienes trabajan con aplicaciones de domicilio o transporte, que tengan seguridad social y que los dueños de la plataforma contribuyan con un alto porcentaje del costo de la seguridad social, dijo. Uribe fue enfático en señalar que esta propuesta se la entregó a los integrantes del Centro Democrático para que la perfeccionen y se la presenten al país. Pero, concluyó, nosotros creemos en la economía fraterna, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Nosotros creemos que la economía del odio a las clases es un desastre. Eso lo rechazamos. Bueno, vamos a escuchar la intervención completa del expresidente Uribe a través de la cuenta X de Semana, @Revista Semana. El expresidente Álvaro Uribe se fue contra la reforma laboral del gobierno Petro durante una visita al barrio Simón Bolívar de Medellín. Afecta al empleo, genera pánico a la inversión, dijo. Les hago un resumen. Colombia tiene hoy 9 horas de recargo nocturno y paga la más alta tarifa, un 35%. Quieren pasar eso a 11 horas, acaban mucho empleo, acaban mucho negocio que tiene que trabajar muchas horas en la noche. Colombia tiene 18 días de festivos. El único país de la región que nos gana es Chile con 19. Pero mientras en Chile el recargo es del 30, aquí el recargo es del 75 y lo quieren llevar al 100%. Ya hablamos de el daño que hacen con el contrato de aprendizaje, con la eliminación del contrato sindical. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué nos parece bueno y qué proponemos? Nos parece bueno que hayan aumentado el salario mínimo. En los últimos años se ha crecido un 50% al consolidarlo con el subsidio de transporte. Si se resta inflación es un crecimiento del 17%. Nosotros defendemos lo que hicimos, la reducción de la jornada de trabajo, que ha venido reduciéndose gradualmente. El año entrante va a ser de 42 horas, venimos de 48 horas, más educación, más tiempo para la familia, más tiempo para el deporte. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque lo que hace es afectar el empleo, afectar este tipo de negocios, generarle pánico a la inversión, eliminar elementos de fraternidad como el contrato sindical y crear todas las posibilidades de confrontación que hace mucho daño. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos medidas laborales que permitan que los empleadores y los trabajadores
remen en la misma dirección. ¡Una! Pongan cuidado. Hemos insistido muchas veces. Para que empleadores y trabajadores remen en la misma dirección, se deberían buscar soluciones como esta. Que en un sector de la economía que crezca al año 4% más, en ese sector se pague una prima adicional. Eso estimularía mucho al trabajador y al empresario, y estarían los dos luchando por lograr ese 4% de crecimiento o más. Le sirve a esta panadería y le sirve a los trabajadores. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, los muchachos de Rappi, las señoras, los señores que manejan Uber, que tengan seguridad social y que los dueños de la plataforma contribuyan con un alto porcentaje del costo de la seguridad social. Sí, lo que me recuerdan de la compañía de empaques, que cómo van a acabar el contrato sindical. Si hay alguna parte donde cometan abusos, que los regulen, pero ¿cómo lo van a acabar? En síntesis, nosotros creemos en la economía fraterna, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Nosotros creemos que la economía del odio de clases es un desastre, eso lo rechazamos. Nosotros apoyamos el aumento del salario mínimo, que con el subsidio del desempleo, del transporte, ha sido el 50% en los últimos años. Nosotros creamos la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Nosotros proponemos otras medidas que, en lugar de estimular la confrontación, estimulen el trabajo fraterno. Por ejemplo, que fraternamente la plataforma del Uber o la plataforma del Rappi pague el mayor porcentaje para que la señora que maneja el Uber, el muchacho de la moto del Rappi, tenga seguridad social. Nosotros proponemos que si en esta panadería el sector de panaderías crece al 4% más, le paguen una prima adicional a los trabajadores. ¿Eso qué implica? Eso implica que van a esforzarse más. El dueño de esta panadería estará más estimulado para lograr el 4 o 5%, y los trabajadores también, porque detrás vendrá su prima. Yo le estoy entregando a mis compañeros del partido una presentación muy completa sobre el tema. Púlanla, corríjanla, mejórenla, pero difundan esto en toda Colombia. Recuerden, no al odio de clases, sí a la economía fraterna. Y esto hay que repetirlo en toda la patria, queridos amigos. Por favor, compartan este contenido, que es muy importante y es muy valioso que todos sepamos la palabra y las propuestas de Álvaro Uribe Vélez. Y no olviden dejar sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.